Digo, perdón. Como decía Lauti, le damos la bienvenida y recién meditaba, ¿no? Y podía mirar lo que hoy estamos y a veces se torna algo natural y cotidiano ver que estamos los que estamos, ¿no? Pero eh, no dejo de ver la gracia del Señor. En esto que hablábamos de que Él establece, de que Él afirma, no dejo de ver que si hoy estamos acá, todos los que están, incluso los que están conectados, eh, es por la gracia del Señor. Y yo hoy reconozco esa gracia, eh, esa permanencia que solamente Cristo puede hacer. Él es el que permanece. Y me alegra ver que estamos y ver a Cristo en cada uno. Amén. Sinceramente les digo que espero que hayan podido participar y aprovechar el tiempo que tuvimos recién. Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente hablar con todas las limitaciones espirituales que puede llegar a tener eso. Pero lo que hicimos recién, la verdad que fue superador. Nosotros veníamos con un enfoque que termina siendo muy parecido a lo que se terminó dando en el tiempo que pudimos estar juntos levantando melodías al Señor y palabra que Él trajo. Así que siempre los vamos a seguir animando a que puedan aprovechar esos tiempos, que son los más valiosos, en donde nuestra alma está un poquito más dispuesta a dejar que el espíritu hable de espíritu a espíritu. Y ahora, bueno, ahora como tenemos que estar desarrollando una idea, ahí tiene que hacer su juego la cabeza, y si estamos distraídos o no estamos bien entrenados, la mayoría de las veces quedan palabras. Y por eso hace falta repetir y repetir y repetir, como hacía Pablo en sus cartas. Así que de todas maneras vamos a volver a hablar y, y a repetir en la misma sintonía de lo que veníamos hablando recién, lo que veníamos cantando, lo que veníamos recibiendo. Bien. Lo nuestro de hoy viene a ser un ánimo, viene a ser una exhortación, viene a ser como el Espíritu les movilice internamente. Y vamos a leer las Escrituras, así que prepárense sus Biblias, preparen señaladores, ténganse listos para anotar también los pasajes, así no se les pierde nada. Por supuesto, no vamos a hablar nada que sea, wow, qué nuevo, ¿no? La última revelación de los últimos tiempos. Es más bien la primera. Más o menos volver volviendo a los rudimentos. a los rudimentos. No sé si vos querés dar los pasajes, yo leo. Vamos a estar buscando primeramente en Romanos 3. Vamos a estar buscando Romanos 3, del 23 al 28. Vamos a estar leyendo. Romanos 3, del 23 al 28. Como decía Lauti antes de leer, mientras vamos buscando, les animo a que hagamos un poquito el esfuerzo
de tener presente el tiempo que estuvimos compartiendo recién. El espíritu, no, o sea, no hay una desconexión, no son dos cosas diferentes dentro de un mismo espacio, sino es una sola voz. Entonces, tengamos presente esa voz, porque si la desconectamos, como decía Lauti, nos podemos llevar una buena información o unos lindos pasajes que ya conocemos, pero si lo conectamos, el Espíritu va a hacer la obra por la cual creemos que el Señor nos habló esta palabra. Amén. Romanos 3, entonces, del 23 al 28. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. Hay una palabra o una línea que sigue, digamos, este pasaje que estamos leyendo, no sé si estuvieron atentos, si alguien quiere decir cuál es esa palabra. Gracia, tienen que ver, sí. Hay otra, que si presten atención. Te voy a ayudar. Habla de la justicia. Habla de la justicia, del justo, para ser justo cuando declara justo. Se menciona, digamos, un par de veces, justo y justicia. Y el Señor nos habló mucho, ¿no? De lo que es justo, de la justicia. Pero le comentaba a Lauti que en este último tiempo, como que el Señor me hacía ver un poquito más de lo que era la justicia. O en realidad era otra de las palabras que el Señor traía, justificados. Por eso también la melodía que estuvimos declarando, ¿no? Justificados por Cristo, resucitados en Él. Amén. Sí, porque habla de cómo es cómo alguien es declarado justo, o sea, cómo es justificado. Y hace un tiempo a esta parte entendimos que la justicia para Dios es la gracia, ¿no? Estrictamente hablando, la justicia para Dios es lo que Él dice que es justicia, porque Él es el justo y Él es la justicia. Entonces, basado en esto, es que Él mismo dice que su justicia es la gracia, ¿no? No es así nomás, bueno, ahora se me pinta, no, Él mismo se sujeta a algo que Él determina, y Él determina que hoy su justicia sea la gracia. Me gustaba un poco lo que compartía y ahí también hacemos memoria de lo que el Señor traía a través de Marce, que hacía la diferencia entre misericordia y la gracia, ¿no? Y esta justicia tiene que ver con esa gracia, no con esa misericordia. Lo podía ver como que el Señor saca algo de su lugar y lo ocupa Él. Y eso es lo que Él hace en nosotros, no nos mejora como hemos escuchado muchas veces, no hace una mejor versión de nosotros, o sea, nosotros morimos y Él es el que ocupa ese lugar. Esa es la justicia.
No es que Él, bueno, nos perdona solamente y nos arrepentimos y seguimos siendo nosotros. No. Está Adán, sale Adán, muere, y Cristo ocupa ese lugar. Amén. Y quiere el Señor revelarnos este gran acto de amor, digamos, que Él ha tenido con nosotros. Este acto de justicia, decir, bueno, nosotros por la ley, nosotros por un montón de obras y un montón de cosas, no podíamos llegar a ese lugar, digamos, de justicia. ¿Y cuál es ese lugar de justicia? Como dijo el auto, a Cristo. Él es el justo. No podíamos llegar por obras de la ley a Cristo. Entonces, Él que es justo, ocupa ese lugar. El Hijo ocupa ese lugar para que nosotros, en Él, en Cristo, podamos también no solamente ser justificados, sino ser representantes en la tierra de esa justicia, de esa imagen de justicia, del justo, ser representantes del justo, que es Cristo en la tierra. Vamos a seguir leyendo otros pasajes para enriquecer esto, y no es que estamos cambiando de tema ni nada, traten de seguirle el hilo a los pasajes, ¿sí? Era el siguiente, es Efesios. Efesios 2, Vamos a leer unos tramitos. Efesios 2, desde el 4 vamos a comenzar a leer. Versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la jactancia? Decía el pasaje anterior. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiero hacer una notita al margen, si me permiten. No la voy a hacer porque lo dice el siguiente pasaje, por eso lo tenía en la cabeza. Seguimos. Yo, con este entendimiento que veníamos teniendo, comenzaría el pasaje, el versículo 4, diciendo algo así: pero Dios, que es rico en su justicia, por su gran amor con que nos amó. Aún nosotros estando en la situación que estábamos, Él nos da vida. Y eso es justo para Él. Yo muchas veces me hago el ejercicio de poder mirar con los ojos del Señor aún nuestra propia vida. Y nos vemos a veces y decir, yo no sé si me hubiese salvado. Yo no sé si me hubiese salvado conociéndome. Yo no sé si hubiese ocupado ese lugar. Obviamente no es un ejercicio. Pero eso no deja de ver cómo es su justicia. A veces no logramos dimensionar, no logramos comprender en toda su plenitud de lo que se trata, ¿no? Pero
No es que nosotros, bueno, hacíamos todas las cosas bien, le adorábamos, le reconocíamos como el único Dios, me traslado, ¿no?, a los tiempos de antes. Y decir, bueno, hicimos todo, por eso Él desciende y, bueno, nos hace uno con Él. Y no, sino justamente, sin ser merecedores, como decíamos, ¿no?, que la gracia, sin ser merecedores, Él decide, porque es justo, ocupar ese lugar en nosotros. Y no solamente queda ahí, no solamente Él viene y ocupa ese lugar, sino que nos traslada a otra realidad. Nos saca de la realidad que estábamos y nos traslada a otra realidad. Y si prestamos atención, ¿cuál es? Que estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. No solamente viene y cambia nuestra situación, porque en sí murió, por lo tanto nosotros también morimos, nos hace uno en Él, sino que nos lleva y nos acerca por medio de su sangre al Padre. Y ahora ya no estamos, aunque vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo, sino que pertenecemos y nuestra realidad es otra. Está la justicia del justo que nos lleva y nos traslada incluso a otra realidad. Amén. Está muy bueno hacer el ejercicio y leyendo estos pasajes, uno está acostumbrado a pensarlo de manera, bueno, el Señor me salvó, me dio vida, me justificó, me hizo sentarme. Y es una constante el verlo de manera individual, ¿no? Y eso lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo porque, bueno, nuestra mente tiene que cambiar para entender esto de manera corporativa, de manera que veamos en cada uno de estos pasajes donde el Señor habla de su obra, veamos a la iglesia, ¿no? Veamos a Franco Acosta, Lautaro Bernardini, ahora cristianos. No está hablando de eso, su obra es como mucho más amplia. Entonces esto de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, está hablando de la iglesia. Y es totalmente coherente con lo que dice la Escritura, ¿no? Esa era una nota al margen. y ahí lo podemos ver, ¿no? Dice, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. En un momento dice, o me sentó, sino que habla justamente de la iglesia, como decía el autor. Es un ejercicio que tenemos que hacer y practicar para que nuestra mente se acomode a entender esto de manera como Él ve, que el Padre no ve a un buen Franco, a un buen Lautaro, un buen Nico, un buen Diego. Cuando Él mira a la iglesia, Él ve a Cristo, ¿no? Él ve al Hijo, ¿sí? Entonces, eso es mirar como Él ve, ¿no? No es solamente entender las cosas de manera espiritual, sino entender la realidad que Él determina. Y muchas veces hablamos de esto, de cuál es la verdadera realidad, ¿no? La que vivo yo naturalmente, cada uno tiene su propia realidad particular, dicen algunos. La única verdad es lo que Él dice y es lo que Él determina. Entonces, es un ejercicio mirar cómo Él ve, ¿no? Pedirle al Espíritu, obviamente, que nos ayude a hacer esto, porque por nuestra propia tendencia no nos va a salir, obviamente, ¿no? Gálatas 2,
pasaje muy conocido por nosotros, uno de nuestros fundamentos como casa. Está en este párrafo que vamos a leer. Me corrijo, uno de los fundamentos de la iglesia. Para hablar con propiedad. Con propiedad y con prioridad. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por medio de la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? En ninguna manera. Y vamos al 19. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahí. Decía recién que acá está uno de los fundamentos de la iglesia, sí, el versículo 19 y 20, que expresa de una manera capaz que la más clara cómo es nuestra realidad hoy. Ya no vivimos nosotros esto que decía él. Se corre Adán, se corre nuestra naturaleza de pecado y se posiciona en el lugar el Hijo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Lo que ahora vivo, vivo para Dios. Y esa es nuestra realidad. Hasta acá estuvimos haciendo un recorrido de la obra de Cristo, de la cual nosotros podemos ser partícipes. ¿Sí? Entonces es importante que recordemos, es importante que volvamos a meternos en contexto, ¿sí? Para lo que vamos a hablar ahora, que ahora sí viene el ánimo y el motivo de esto que estamos desarrollando. Que tiene que ver con otro pasaje que está en Gálatas 3. Siguiente capítulo, ahí nomás. Recuerden esto último, que habla de nuestra realidad. Sí. ¿No lo tenés ahí? Sí, ¿qué está? ¿Querés leerlo? No. Del 1 al 5. Sí, ese era el ánimo. El ánimo por no decir exhortación, ¿no? Digamos. Bueno. O argentinos. Ahí está. O cristianos. Recuerden, ¿no? Estamos en Cristo, juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, vive Cristo, gloria a Dios. Oh, vamos a cambiar Gálatas, oh cristianos insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Solo esto quiero averiguar,
de vosotros? ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois maduros por la carne? Ahora quieren alcanzar madurez, quieren alcanzar nuevos niveles de Cristo por la carne. Tantas cosas padeciste en vano, si es que de cierto fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de fe? Amén. Esto nos deja nuevamente, o no perdamos de vista, este acto de amor, ¿no? De su justicia, de por qué hemos sido justificados. Y le comentaba a Lauti que meditaba en esto, ¿no? Y muchas veces, si hacemos el ejercicio de cuántas cosas el Señor nos vino hablando, ¿no? De la iglesia que había perdido, digamos, ese primer amor, nos viene haciendo, digamos, recordar de todas esas cosas que comenzamos en el Espíritu, de esas cosas que el Señor nos habló, de esas cosas que eh, nos hemos esforzado de alguna manera y de buena manera en el Señor por llevar a cabo, por llevar adelante, pero que en algún punto desistimos o la dejamos ahí en pausa, pero no porque el Señor nos haya dicho, sino porque justamente queremos seguir en la carne. Nos frustramos cuando quizás no vemos resultados, a nuestro parecer, a la manera en la cual nosotros, digamos, aprendimos a ver, a medir tiempo, espacio, y perdemos de vista que en realidad que todo lo que hacemos es desde el Espíritu, de que lo que hablamos trasciende tiempo, espacio, de lo que hacemos, cuando lo hacemos, digamos, en obediencia a lo que el Señor nos habla, eso no se limita en tiempo y espacio. Pero como nos movemos en la tierra, que se maneja por estos parámetros muchas veces, caemos en mirar que las cosas que tienen que suceder tienen que ser a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestras buenas ideas, a través de nuestras buenas intenciones. Y el Señor nos pide, o yo podía de alguna manera percibirle, como un llamado a decir, vuelvan de nuevo a alinearse a esta verdad, vuelvan a andar en el Espíritu. No es que no lo estamos haciendo, no es que lo dejamos de hacer, pero con un mayor ímpetu. Yo lo podía ver y hacer memoria de un montón de cosas, y el Señor nos viene de alguna manera hablando de esto, ¿no? En pequeños detalles, en varios detalles en realidad, de volver a escuchar su voz, de volver a enfocarnos, de volver a alinearnos, digamos, esta verdad y a andar en el Espíritu. Pero una de las maneras que lo hacía era hablándonos, digamos, de esto, desde que hemos sido justificados, de que Él ocupó nuestro lugar. Y si tenemos que volver a transitar cosas en el Espíritu, queda bien claro que no es ni por nuestro esfuerzo, ni por las obras de la ley, y ni siquiera por nuestra fe. Es por la fe del Hijo. Es la fe del Hijo la que nos hace justos, la que nos justifica, la que ocupa nuestro lugar. Es la fe del Hijo la que nos vuelve a poner nuestra mirada en las cosas del Espíritu y no en las de la tierra. Es la fe del Hijo
la que nos vuelve a conectar y alinear a su voz, y el Espíritu nos guía a obedecer eso como parte de su iglesia, ya no como individuo. Entonces veo también como una oportunidad para que ya que viene este llamado, digamos, del Señor a volver a hacer las cosas en el Espíritu, no creo que sea casualidad en este tiempo que nos viene hablando mucho desde lo corporativo, desde el cuerpo. Porque también tenemos cosas que el Señor nos habló a cada uno, ¿no? Pero no es poner la mirada o seguir haciendo en el Espíritu de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer, sino lo que la iglesia tiene que hacer, de esa visión corporativa, que es lo que el Señor nos habla o nos ha hablado a través de su Espíritu como iglesia. Lo que nos ha enviado a hacer alguna acción o lo que sea, a través del Espíritu, pero como iglesia, no como individuo. Obviamente ocupamos un lugar, ocupamos un rol dentro de la iglesia, pero en realidad todo tiene que estar orientado al cuerpo, a lo corporativo. Aún lo que escuchamos del Espíritu en este tiempo, ya no tiene que estar direccionada nuestra mirada a nivel individual o querer escuchar lo que el Señor tiene para mí, sino lo que el Señor quiere a través de la iglesia manifestar y, como decimos, establecer y extender su reino. ¿Qué es lo que el Señor está hablando y esperando? Y parte de eso es justamente el propósito, ¿no? Manifestar la imagen del Hijo, la imagen de Cristo. Para eso hemos sido justificados, para eso hemos muerto y resucitados en Él y ocupamos ese lugar en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, para manifestar la imagen del justo, para manifestar la imagen de Cristo, la imagen del Hijo a toda la creación. Y ese es nuestro deber y ese es nuestro rol como cuerpo y como iglesia en este tiempo. Y esa imagen, nuevamente, nuestra mente lo quiere encajar de acuerdo a estos parámetros, pero no, es por el Espíritu que cada día vamos manifestando un nuevo nivel de Cristo, una parte de su imagen como iglesia. Reitero entonces lo que decía el pasaje. ¿Cuál es el énfasis, ¿no? ¿Cuál es el centro del pasaje que leímos recién, esta exhortación? La incoherencia de, habiendo comenzado por el Espíritu, continuar de a mi manera, o a la manera de los hombres. Por eso era tan importante lo que dijimos al principio, lo que nosotros estamos desarrollando ahora, hablando, es una puntita, una ayuda a que nuestra mente por ahí se enfoque. Pero lo más importante es lo que viene del Espíritu, como por ejemplo lo que estuvimos experimentando en el tiempo en el que pudimos alabar al Señor. Tenemos que salir de esa forma de pensar de que lo más importante es cuando se habla, cuando el hermano tiene para compartir una palabra bíblica, una reflexión, un razonamiento. ¿Sí? Capturar con la mente un concepto es continuar en la carne, ¿no? Es habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo tenido tanta revelación, tanto entendimiento, que se dispara así por haber tenido experiencia con el Espíritu, ahora queremos avanzar en conocimiento a través de capturar con la mente. A mí me abrió un nuevo panorama cuando dice, ¿qué están esperando? ¿Perfeccionarse por las obras? Y
Y ahí al toque se me hizo la conexión a lo que ya entendimos de que perfección, cuando la palabra habla de perfeccionamiento, está hablando de madurez, de madurar. Entonces, arrancamos como niños, como bebés en el espíritu. Entonces queremos crecer por las obras. Y por las obras tiene que ver con todo lo que es individual o individualista, todo lo que tiene que ver con parametrizar con razonamientos, buscar controlar de esa manera. Y bueno, hay muchas cosas que ya en su momento desarrollamos. Y ahora viene esta nueva luz que nos alumbra, este tiempo que nos habla sobre la incompatibilidad de la vida de la iglesia con el individualismo. Entonces, esto del perfeccionamiento por obras, obviamente que es recontra individualista, pero ¿cuál es el verdadero perfeccionamiento entonces? Es el que se da en el cuerpo. El perfeccionamiento, la madurez es corporativa, no es individual. Hasta que todos lleguemos. Yo lo que puedo hacer es retroceder nomás. Pero más allá de lo que el cuerpo alcanzó, por gracia, por revelación de su espíritu. ¿Y hay que diferenciar lo que es iglesia y lo que es congregación? Sí, hay que diferenciar lo que es iglesia y lo que es congregación. Lo repito por si no se llegó a escuchar por el micrófono. La iglesia es Cristo, es toda la manifestación del Hijo. El individualismo también puede expresarse congregacionalmente. El individualismo puede expresarse. Las denominaciones no es otra cosa que el individualismo de Adán manifestado en congregaciones. Esas son las denominaciones, que no han hecho más que separar. No la iglesia, porque la iglesia es indivisible. Cristo es indivisible, ha separado a las congregaciones. Y Dios tiene que en este tiempo hacer un trabajo extra de reconquistar y reatraer de Babilonia, que es la congregación, el humanismo en la iglesia, a lo genuino. Y esto me da pie, lo que vos decís me da pie, a que entendamos, o que recordemos esto de la fe del Hijo, ¿no? Porque muchas veces, en todos los pasajes que leímos, Sí, habla... porque yo estuve prestando atención. Lee esas partes, tanto en Gálatas, en Romanos dice lo mismo. Fíjense cómo dice. Vamos a... En Romanos dice algo, el pasaje que ustedes leyeron, Romanos capítulo 3. Ahí buscando. Tenemos Romanos Fíjate lo que dice en el versículo 26. Romanos 3, 26. 26. Para ser justo, cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Ahí está, ahí habla de la fe de Cristo. Y en Gálatas dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y en Gálatas 2:20 dice algo parecido. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Él. Es interesante que podamos por el Espíritu y que el Espíritu lo logre en nosotros, como ustedes dijeron, un cambio de mentalidad. A veces pensamos que cuando la palabra, las escrituras dicen, mejor dicho, la escritura dicen en Cristo, nos hace una idea como que una imaginación, ¿verdad? Que allá en el cielo está alguien parado, el Hijo del Hombre, ¿no? Enorme, inmenso, y dentro de ese Hijo del Hombre estoy colocado yo. Y estás vos, estás vos, estás vos, estás vos, estás vos. Entonces eso es estar en Cristo.
Y no es otra cosa que una imaginación, ¿cómo sería? Hollywoodesca. Sí, muy limitada. Es una película, pero no es la realidad. Cristo, dice la Escritura que es la cabeza. Y no existe jamás algo que tenga vida que esté disociado de su cabeza. El cuerpo no puede tener vida disociado de su cabeza. Si yo me relaciono con la cabeza, me relaciono con el cuerpo. Cuando dice que estoy en Cristo, es porque estoy insertado en el cuerpo. ¿Y de dónde saco eso? Marce, decime, ¿de dónde sacas eso? Bueno, Efesios capítulo 4 dice que somos bautizados, entiéndase, bautizados, sumergidos en un cuerpo. Ahí estamos en Cristo. Entonces, todas las bendiciones espirituales que habla Efesios capítulo 1, bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, las podemos realmente experimentar cuando estamos en cuerpo, en Cristo, no individualmente. No por mi cuenta. Y una cosa es, como vos muy bien dijiste, Lauti, una cosa es capturar el concepto en mi mente, que no es otra cosa que la obra de la carne, y otra cosa es experimentarla, vivirla en el espíritu. ¿Saben? Los primeros discípulos, aquellos que no se llamaron cristianos, porque cristiano es una burla que comenzó en Antioquía, los primeros discípulos, los que se llamaban los del camino, no tenían escritura, no tenían las cartas. Muy pocos sabían leer. Muy pocos ni siquiera tenían acceso a los rollos del antiguo pacto. Sin embargo, todos vivían en Cristo. Y todos experimentaban Cristo. Hablaban Cristo. Emitían a través de la vida Cristo. Por eso tenemos testimonios en Hechos que la gente que nos rodeaba tenía gran temor y respeto. Y Dios añadía a los que iban a ser salvos. ¿Cuál era la estrategia evangelística del primer tiempo? Dios añadía a los que iban a ser salvos. No había ninguna campaña evangelística armada por Pedro, Pablo ni Juan, sino que se cumplía exactamente lo que Jesús pidió en Juan 17, que sean uno para que el mundo crea. Ahora, eso ya es una realidad. Dios cumplió esa palabra y hoy lo que tenemos que nosotros es considerarnos y experimentar. Yo anotaba acá mientras hoy hablaba Fran, con este disparador, ¿no? De la fe del Hijo. Acá encontré entonces en Gálatas 2, donde lo decía en el versículo 16 justamente, que dice que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por medio de la fe de Cristo. Esta fe de Cristo se podría ver de dos maneras, ¿no? Una es como la fe que conocemos, una es la esperanza, ¿no? Y la fe de Cristo es, él siendo Dios, como dice Filipenses, siendo Dios, se despojó de todo, ¿no? Y él vio toda esa obra por hacer, y por la fe, en el cumplimiento, se lanzó. Y se despojó y todo lo que describe Filipenses. Y después, la fe, la otra cara, es, bueno, una es la esperanza y otra es la realidad del presente. Es lo que moldea, la fe es lo que nos moldea, de cómo nosotros nos manejamos, cuál es el criterio que tenemos, ¿no? Y entonces la fe del Hijo es esa realidad que hablábamos hace un ratito, la verdadera realidad que Él ve, lo que Él ve, por medio de esa fe, de vivir en esos parámetros. Es que nosotros, que está sustentada toda la obra.
No porque yo en mi mente pienso que, bueno, sí, Jesucristo fue una vez un hombre que vino, entonces yo creo que eso fue verdad. Considero en mi mente conceptualmente de que, bueno, sí, Jesús una vez vino y fue verdad. Y yo creo, con mi mente, no, la fe es lo que nos mueve. O sea, yo porque creo que tengo que ir a trabajar, voy a trabajar. Eso, cada cosa que hacemos se sustenta en la fe. Pablo habla del espíritu de fe. Ese espíritu de fe lo sustentaba por cuanto lo que creía, por lo tanto hablaba. Ese espíritu de fe, porque esa fe es fruto del espíritu, no es fruto de mi capacidad. Es la fe del Hijo. Y considerar esta fe, como veníamos hablando también la palabra que viene resonando, considerar la fe del Hijo, considerar que hemos sido justificados por su fe, nos moviliza justamente, por consecuente, a una acción. Si estamos hablando de experiencia, nos moviliza a una acción. Lamentablemente, permitime que diga esto y me estoy metiendo más de lo que debería, pero necesito hacerlo. Muchas veces se predica de que la fe es la herramienta con que logramos que Dios nos dé cosas o haga algo por nosotros. Yo tengo fe que Dios me va a sanar. Yo tengo fe que Dios me va a prosperar. Yo tengo fe que Dios me va a conceder mi esposa, mi esposo, mi familia. Yo tengo fe. Y la fe de la que estamos hablando no tiene nada que ver con eso. Pablo habla de que la vida de él era que estaba siendo perseguido, encarcelado, derribado, pero no destruido. Si vemos y interpretamos los escritos de Pablo y lo comparamos con lo que nosotros creemos que es una vida exitosa espiritualmente, este tipo vivía en una miseria total, este tipo, porque le pasaba de todo, vivía en pecado. ¿Qué le pasaba? Sin embargo, era apóstol. Hoy en día los apóstoles son los que andan en los mejores vehículos, tienen mejores hoteles y sus mejores casas. ¿De qué estamos hablando? La fe del Hijo es la fe que el Señor ha dado por gracia a la iglesia para cumplir un propósito. No se trata de la fe para mí, para lo que posea, para lo que consiga, sino la fe que tiene que ver con un propósito, como vos bien decía Franco, y que no es mi propósito. Es otra cosa que queremos rotundamente desmentir. Dios no tiene un propósito con tu vida. Dios no tiene un propósito con mi vida. Dios tiene su propósito. Y como aquel padre que abrazó al hijo que se había apartado y había malgastado sus bienes, ¿recordás la parábola? Ese padre te introduce en su propósito. Me introduce, nos introduce como cuerpo, como Cristo, en su propósito, como estamos en Cristo. No tiene nada que ver con vos y conmigo. Porque hay una sola visión, no hay dos visiones. No es, yo tengo la visión de alcanzar. No hay visiones. Hay una sola visión, que es su visión, lo que él ve. Si hubiera otra visión, sería división. Hay un solo propósito. Y vuelvo a citar el pasaje de Efesios, porque tenemos un Padre, un Señor, un Espíritu y fuimos bautizados en un cuerpo. Y no hay muchos ministerios, hay un solo ministerio, que es el ministerio de Cristo, expresado de diferentes formas. Quiero ir contra en el nombre de Jesús, con todo nombre que se levanta sobre el nombre de Cristo en la casa. Porque solo Él tiene autoridad. Voy en contra en el nombre de Jesús de todo nombre ministerial que se levanta y se quiere poner sobre el nombre de Cristo. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese como sea.
Solo hay un solo pastor, el príncipe de los pastores. Solo hay un apóstol, Jesucristo el apóstol. Hay un abogado, Jesucristo el intercesor. Y en él, cada uno de nosotros cumplirá la función. Sí, esto que vos decís es muy real, de nombres que se levantan o se quieren posicionar. Muchas veces, no de manera consciente, ¿no? Nadie te va a decir, ah, no, sí, mi nombre es un nombre más grande que el de Jesús. Pero aún así viven una cosa que hoy Cristo, que es la iglesia, no tiene nada que ver. Entonces, eso es estar directamente en contra de Cristo. Y vuelvo de nuevo al principio, cuando declaramos esto, que su fuego consume todo heno, toda madera, toda hojarasca, todo aquello que no responde a su visión, que no responde a su iglesia, que no responde a esta visión corporativa. Y si el Señor trae este llamado también de atención de que habiendo comenzado en el Espíritu, es porque nos quiere guardar de eso. Amén. Nos quiere guardar de todas estas cosas que sinceramente muchos deben haber comenzado de alguna manera, muchos, no digo todos, en el Espíritu, pero que en algún punto se metieron ideas, se metieron formas, se metieron estructuras piramidales que no hicieron otra cosa que poner en alto un nombre que no es el nombre del Señor y a los hombres, ¿no? Y esa estrategia le ha dado muchos resultados a las tinieblas. Pero es por eso que el Señor nos trae este llamado, su luz se manifiesta y estas tinieblas retroceden de nosotros, primeramente. Amén. Toda visión que se quiera filtrar en nosotros queda expuesta en este tiempo por su luz, por sus verdades, por su palabra. Y somos uno en esa sangre, en la sangre de Cristo. Amén.